Está bien, tienes que escuchar esto. Honestamente, me ha estado pesando, y solo necesito desahogarme, ¿sabes? Es algo intenso. Soy Grace, tengo 28 años, por cierto, solo para que te hagas una idea. Las cosas se venían sintiendo mal desde hace un tiempo, como desde hace meses. No era solo una mala semana, sino esa clase de malestar profundo, asentado. Se sentía como compartir una casa, incluso una cama, con alguien que apenas estaba presente. Excepto, ya sabes, su cheque de pago llegaba a la cuenta conjunta, y sacaba la basura los martes. Un compañero de cuarto que a veces dormía en mi cuarto. Unas semanas antes de Navidad, el ambiente en nuestra casa era simplemente raro. No era solo silencio, era pesado. Como si el aire se volviera espeso, difícil de respirar a veces. ¿Conoces esa sensación? No es como el aire frío, sino más bien estancado, silencioso. Mi esposo, Víctor, estaba por ahí, físicamente. Claro, se estacionaba en el sofá casi todas las noches después del trabajo, pero mentalmente, estaba a kilómetros. Totalmente desconectado. Era como mirar una versión salvapantallas del hombre con el que me casé. Yo lo intentaba, ¿sabes? No es que simplemente dejara que pasara. Yo intentaba hablar sobre planes para nuestra hija, Riley. Tiene 5 años, y para ella la Navidad es como su Super Bowl. Estaba totalmente emocionada por Santa. Y Víctor, simplemente, estaba pegado a su teléfono. Ni siquiera fingía escuchar. Solo deslizándose, deslizándose, deslizándose. Esa misma mirada vacía en su rostro. Recuerdo una noche en particular, estaba tratando de preguntarle si creía que Riley preferiría la bicicleta rosa o la morada. Mostrándole fotos en mi propio teléfono. Y literalmente, ni siquiera levantó la vista. Solo siguió viendo algún video tonto que probablemente alguien le mandó. Después de, no sé, como 30 segundos de silencio mientras yo estaba parada ahí como una idiota, le dije algo, tratando de no sonar molesta. Vaya, debe ser lindo relajarse así, esperando, no sé, algo. ¿Una disculpa? ¿Un destello de conciencia? Nada. Solo un gruñido. Ni siquiera pausó el video. Mi estómago simplemente se cerró, apretado como un puño. ¿Ves? Ni siquiera le importa. Ya no era cuestión del color de la bicicleta, era el total desdén. Como si ni siquiera valiera la pena que me mirara. Lo miré entonces. De verdad lo miré. Hundido en los cojines del sofá, usando ese viejo y desgastado suéter universitario que tanto le gusta. El que tiene el logo desvanecido y un pequeño agujero cerca del puño. Se veía totalmente agotado, con ojeras marcadas bajo los ojos. Y tal vez, hace un año, me habría dado un poco de lástima. Le habría preguntado si estaba bien. Pero esa noche, en vez de sentir pena por él, simplemente me sentí molesta. Irritada. Como, despierta, tío. Todos nos cansamos. La vida cansa. Mientras tanto, yo estaba aquí, lidiando con el trabajo a medio tiempo, Riley, la casa, tratando de hacer las fiestas mágicas, y él simplemente podía optar por no hacerlo. ¿Cómo es eso justo? Sentía que estaba cargando con todo. Luego, esa misma semana, tuve que enviarle un mensaje a mi ex, Sam, sobre la lista de Navidad de Riley. Solo por logística, obviamente. Coordinando quién iba a comprar qué, para que no terminara con 2 casas de muñecas gigantes. Ya sabes cómo es. Pero bam, él contestó enseguida. Como en 2 minutos. Añadió un pequeño emoji de Santa y todo. De verdad sonaba emocionado por uno de los juguetes que ella quería. Me preguntó si creía que realmente jugaría con eso. Una pregunta real. Una conversación de verdad. Y solo por un momento, se sintió fácil. Simple. Como soltar el aire después de aguantar la respiración. No como golpearme la cabeza contra esa pared silenciosa y gruñona con la que vivía. No es que yo quisiera que fuera fácil con Sam. ¿Está bien? Dejémoslo claro. Hay una razón por la que es mi ex. Pero, hombre, en ese momento, de verdad se notaba lo difícil que eran las cosas en casa. El contraste. Era cegador. Esa misma noche, mientras revisaba Facebook, tratando de adormecer mi cerebro, vi a una mamá de la guardería de Riley presumiendo su árbol de Navidad perfecto, decorado por profesionales. Y a su familia usando pijamas de franela a juego. Todos radiantes. Mi pulgar literalmente se detuvo sobre la foto. Apuesto que su esposo sí ayuda, pensé, amargamente.
Probablemente ayudó a colgar cada adorno y sonrió de verdad para la foto. ¡Qué suerte! Simplemente sentía que todos los demás tenían ese ambiente navideño acogedor, en pareja, y yo estaba atrapada con esto. Esta miseria silenciosa. Este tipo que ni siquiera podía molestarse en gruñir sobre el color de una bicicleta. Se sentía increíblemente solitario. No siempre fue así, lo cual apesta totalmente porque lo hace más difícil, ¿sabes? Te da algo con que compararlo. Recuerdo cuando Víctor realmente se esforzaba. Dios, al principio era tan atento. Dejaba pequeñas notas escondidas en mi bolso de trabajo. Juegos de palabras tontos que me hacían reír. Planeaba citas de verdad, no solo pedir pizza, sino entradas para un concierto o encontrar algún restaurante raro que sabía que me gustaría. Me preguntaba cómo había sido mi día y realmente escuchaba, hacía preguntas después, como si de verdad quisiera saber los detalles. Solía tomarme de la mano al caminar por la calle. Cosas simples, pero que significaban algo. Pero en algún momento, no sé. Simplemente se desvaneció. Como una fuga lenta. Consiguió ese ascenso, empezó a trabajar más horas, traía el estrés a casa como un segundo maletín. Supongo que esa es la historia que me cuento, pero en lugar de hablarlo, apoyarse en mí, simplemente desapareció. Emocionalmente, quiero decir. Construyó este muro, ladrillo por ladrillo, en silencio. Llegaba a casa, tiraba sus llaves en el cuenco con un golpe, tal vez le daba un rápido abrazo a Riley si ella corría hacia él, y luego se retiraba. Cenaba, a menudo mientras deslizaba el dedo por su teléfono otra vez. Miraba la televisión, cambiando de canal sin fin. Se iba a la cama, a veces después de que yo ya estaba dormida. Lo mismo, día tras día tras día. Y yo me sentía tan sola, incluso sentada justo a su lado en el sofá, el silencio estirándose entre nosotros. A veces era ensordecedor. Lo intenté, ¿está bien? Por favor, créeme, realmente lo hice. Al principio intenté hablarlo con calma. Oye, pareces distante últimamente, ¿estás bien? Eso me daba respuestas vagas, solo cansado, o el trabajo está loco. Luego intenté ser más directa. Te extraño. Siento que no estamos conectando. Eso podría darme un breve abrazo, un murmullo, lo sé, yo también, pero ningún cambio real. Así que entonces, sí, a veces empezaba pequeñas peleas. Tonterías, lo sé. Dejar las puertas de los armarios abiertas, no cambiar el rollo de papel higiénico, solo tratando de obtener algún tipo de reacción. Cualquier cosa. Enojo, frustración, literalmente cualquier cosa además de esa mirada vacía y pasiva que había perfeccionado. Porque incluso pelear se sentía más conectado que la nada. Pero después de un tiempo, ni siquiera hacía eso. Solo suspiraba, ese suspiro profundo y cansado como si yo fuera la carga más pesada del mundo, y se iba de la habitación. Simplemente se alejaba, como si yo ya ni siquiera valiera la pena la pelea. Honestamente, eso dolía aún más que el silencio. Se sentía como una completa indiferencia. Recuerdo que me derrumbé una noche, tal vez 6 meses antes de todo esto de Navidad. Estábamos acostados en la cama, de espaldas casi uno al otro, los usuales 10 pies de distancia emocional entre nosotros, y simplemente empecé a llorar. No llanto fuerte, ni sollozos, sino esas lágrimas silenciosas, desesperadas, que simplemente se escapan. Le dije lo desconectada que me sentía, lo sola que estaba en mi propio matrimonio, como sentía que lo estaba perdiendo, o tal vez ya se había ido. Y sí, entonces él se giró. Me abrazó, dijo que lo sentía, que sabía que había estado distante, que el trabajo era un infierno pero que eso no era una excusa, prometió que las cosas cambiarían, que haría un mayor esfuerzo. Y tal vez lo hizo, por una semana, algunas conversaciones más, un poco menos de tiempo en el teléfono. Pero no duró. Los viejos patrones regresaron, quizás incluso más fuertes. Así que las lágrimas dejaron de funcionar también. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces? Se sentía como gritarle a una almohada, absorbiendo todo el sonido y la frustración. Y luego, lidiar con cosas de Riley con Sam simplemente empezó a sentirse, extrañamente normal en comparación. Como, ok, aquí hay alguien con quien realmente puedo hablar sobre nuestra hija sin que sea un drama emocional o chocar contra una pared de silencio. Necesitábamos resolver detalles del campamento de verano, intercambio rápido de mensajes hecho en 5 minutos. Compáralo con tratar de lograr que Víctor se comprometiera a planes de fin de semana, una negociación agotadora de varios días si es que siquiera obtenía una respuesta. No se trataba de nosotros con Sam, se trataba solo de ella. Simple, manejable, eficiente, incluso
No como el desastre enredado, frustrante, agotador en que se estaba convirtiendo mi matrimonio. Y cuanto más se alejaba Víctor, más se endurecía una pequeña parte de mí, ¿sabes? Como, está bien, lo que sea. Si no vas a involucrarte, manejaré las cosas yo sola. Así que sí, hablar con Sam se convirtió en algo que teníamos que hacer. Una parte necesaria de la ecuación de la crianza compartida. Estrictamente crianza compartida, obviamente. Dejemos eso claro. Pero no voy a mentir, a veces era simplemente más fácil que lidiar con Víctor. Toma los fines de semana de entrega. Cuando Sam dejaba a Riley después de su fin de semana, no solo la empujaba por la puerta. En realidad entraba un minuto, normalmente se quedaba un poco en la entrada. Se agachaba a su nivel, le hacía preguntas específicas sobre el parque o la película que vieron, realmente escuchaba sus respuestas divagantes de niña de 5 años. Miraba el dibujo garabateado que inevitablemente le había hecho, señalaba la flor bonita o el gran sol. Ya sabes, se involucraba. Víctor normalmente estaba parado en la puerta de la cocina, tal vez agarrando una bebida. Le ofrecía a Sam una pequeña sonrisa forzada y educada cuando Sam inevitablemente le mostraba el dibujo también, decía algo genérico como, oh buen trabajo, Riley Bug. Pero se sentía tan falso, tan forzado comparado con la forma fácil y natural en que Sam simplemente estaba con ella en esos momentos. Y mi mente, simplemente gritaba internamente, hola, mira, eso se llama prestarle atención a tu hija. No es ciencia espacial. Hacía que los esfuerzos de Víctor parecieran patéticos en comparación. Más tarde, tal vez ese mismo día, Sam me envió una foto por mensaje. Riley en los columpios en el parque cerca de su casa, el cabello volando por todas partes, la boca abierta en una enorme risa, pura, sin complicaciones, alegría. Sonreí cuando la vi, esa sonrisa genuina de mamá. Se la mostré a Víctor más tarde cuando estaba en su portátil, probablemente respondiendo correos de trabajo aunque era domingo por la noche. Mira qué feliz está, le dije, sosteniendo mi teléfono. Solo miró de reojo, murmuró, oh qué linda, y sus ojos volvieron enseguida a su pantalla. No preguntó dónde estaban, no comentó sobre su risa, nada. ¿Me estás tomando el pelo? La pura felicidad de tu hija irradiando a través de la pantalla del teléfono y eso es todo lo que tienes. Simplemente se sentía como otra pieza de evidencia acumulándose, probando que no le importaba, no de verdad, no de la manera que importa. Trató de sacar el tema una vez, lo de Sam, algo torpemente, moviendo los pies, sin mirarme realmente a los ojos. Preguntó si tal vez Sam enviaba mensajes un poco, seguido. Si realmente necesitaba quedarse tanto tiempo dentro de la casa cuando dejaba a Riley, estaba claro que se sentía incómodo, tal vez incluso un poco amenazado. ¿Y mi reacción? Escudos defensivos al instante. Simplemente lo rechacé, en frío. ¿En serio, Víctor? Es su papá. Tenemos que comunicarnos sobre su horario, su salud, lo de la escuela. ¿De verdad estás molesto porque organizo las entregas o porque él ve sus dibujos? No hagas esto raro. Lo volteé completamente contra él, lo hice sentir como si él fuera el que estaba siendo raro, irrazonable, tal vez incluso controlador por solo preguntar. Porque honestamente, lidiar con su posible inseguridad, validar sus sentimientos cuando yo me sentía tan invalidada, me parecía demasiado trabajo encima de todo lo demás que ya estaba haciendo. Simplemente era más fácil, menos complicado, actuar como si todo con Sam fuera totalmente normal, totalmente necesario, totalmente correcto, y que Víctor solo estaba siendo paranoico. Tal vez lo estaba, pero no le di el espacio para siquiera entenderlo. Se sentía como si Sam y yo fuéramos el equipo Riley, navegando las cosas prácticas, y Víctor estaba, no sé, en su propio mundo, ni siquiera en el juego, quejándose ocasionalmente sobre las reglas que ni siquiera parecía estar siguiendo. Luego llegó la verdadera cuenta regresiva para Navidad. La primera semana de diciembre llegó, y hombre, me puse en modo sobrecarga. Como, en plan Martha Stewart total, pero impulsada por resentimiento en lugar de alegría. Decoraciones por todas partes, luces colgadas, un muñeco de nieve inflable en el jardín, Víctor lo odiaba, lo cual secretamente me agradaba, guirnaldas en todo lo que no se movía, horneando galletas. Riley en su mayoría solo hacía más desastre con eso, pero oye, se veía bien en Instagram, ¿verdad? Encontrando los regalos perfectos, horas en línea, comparando precios, asegurándome de que Riley tuviera esa pila mágica bajo el árbol. Todo era por ella, obviamente. Hay que hacerlo mágico. Eso es lo que hacen las mamás. Pero tal vez si soy realmente honesta conmigo misma, tal vez también necesitaba sentir que podía controlar algo. Hacer una cosa perfecta, brillante y feliz,
cuando todo lo demás en mi vida se sentía como si estuviera desmoronándose o atascado en neutral. Víctor simplemente flotaba por todo eso como un zombi en una fiesta navideña. Físicamente presente, pero completamente desconectado. Ayudó a poner la estrella en el árbol, pero solo después de que se lo pedí 3 veces y básicamente se la puse en la mano con instrucciones claras. E incluso entonces, cero emoción. Solo la levantó, la puso arriba, listo. Apenas tenía opinión sobre los regalos. Lo que tú creas que le gustará, era su respuesta estándar, desesperante, cuando le pedía su opinión. Era agotador. Se sentía como si estuviera tratando de inflar un globo navideño gigante yo sola mientras él estaba al lado, pinchándolo de vez en cuando. Y simplemente me iba enojando más y más por dentro. Cada encogimiento de hombros, cada mirada distraída a su teléfono mientras yo trataba de mostrarle una decoración linda, simplemente alimentaba el fuego. ¿Ni siquiera puede fingir por una estúpida fiesta? ¿Por su propia hija? ¿Sabe cuánto significa esto para ella? Terminé enviándole más mensajes a Sam sobre ideas de regalos, preguntando si creía que Riley seguía interesada en esa muñeca específica o si ya la había superado. Porque, bueno, él realmente parecía interesado. Tenía opiniones. Recordaba con que había jugado la última vez que estuvo en su casa. Simplemente hacía que esa sensación se hiciera más fuerte, más clara, más clara. Sam y yo enfocados en hacer que la Navidad de Riley fuera genial, Víctor enfocado en cualquier agujero negro en el que estuviera viviendo. Existiendo, pero sin participar. Una noche estaba totalmente estresada, sentada en el suelo de la sala, rodeada de montañas de papel de regalo, cinta pegada en el cabello, probablemente pareciendo una lunática. Y él realmente trató de hablar. ¿En serio? Eligió ese momento. Se sentó cerca de mí, no a mi lado, y empezó a decir algo en voz baja sobre cómo necesitábamos resolver las cosas, como sabía que yo estaba infeliz, como él también lo estaba. Y simplemente perdí el control. Le grité. No puedo lidiar con esto ahora, Víctor. Ni siquiera lo miré, solo seguí peleando con un rollo de papel de regalo terco. Estoy tratando de que la Navidad sea linda para nuestra hija, a diferencia de algunas personas. Totalmente la usé como un arma, la usé como escudo. Y bam, funcionó. Apagado instantáneo. Él simplemente se estremeció, casi imperceptiblemente, dijo ok con esa voz plana, y se fue. Y yo me sentí, sí, reivindicada incluso. ¿Cómo se atreve a sacar temas pesados de la relación cuando claramente estoy abrumada y estresada tratando de hacer que la magia navideña suceda? Pésimo momento. Simplemente lo probó otra vez, que él no era un apoyo, que no estaba en mi equipo. La casa se veía toda festiva y brillante con luces de hadas, sí, pero por dentro. Se sentía como si solo fuéramos actores en un escenario, esperando miserablemente que terminara un espectáculo que ya nadie quería ver. El silencio se sentía más pesado que nunca. Por fin, la mañana de Navidad. Luces del árbol encendidas, villancicos cursi sonando suavemente desde la bocina que Víctor sí recordó cargar, regalos apilados por todas partes. Riley estaba prácticamente rebotando por las paredes, saltando en sus pequeñas pijamas de reno. Víctor estaba intentando, supongo, se lo reconozco. Hizo café, puso su película animada navideña favorita. Pero se sentía vacío, forzado, como si estuviera leyendo líneas de un guión titulado Cómo actuar en la mañana de Navidad. Estábamos abriendo regalos, turnándonos, tratando de mantener cierta apariencia de normalidad por el bien de Riley. Ella estaba rompiendo papel como un pequeño tornado. Mi ex, Sam, llegó para una entrega rápida, tal como habíamos planeado. La llevaría un par de horas por la tarde para ver a sus padres. Todo normal, cosas de crianza compartida. Entró un segundo, nos deseó feliz Navidad. Riley abrió justo entonces un regalo de él, la gran casa de muñecas de la que me había hablado por mensajes. Gritó de emoción, ese sonido agudo de puro éxtasis de niña de 5 años. Sus ojos estaban enormes. Y en ese momento de pura, sin filtro, alegría infantil, miró directo a Sam, radiante, con un accesorio de la casa de muñecas en la mano y gritó, gracias, papi. Wow. Silencio. Todo simplemente se detuvo. El crujir del papel de regalo, los villancicos de fondo, el balbuceo feliz de Riley, todo eso fue absorbido en un vacío. Mi cabeza giró hacia Víctor. Su rostro simplemente se desmoronó, se arrugó. No de ira, no de gritos, solo dolor puro, crudo, como si le hubieran dado un golpe físico. Sus ojos se llenaron al instante. De hecho, empezó a llorar, ahí mismo,
en la mañana de Navidad, frente a mí, su hija, y mi ex. Las lágrimas simplemente le corrían por las mejillas, goteando sobre su suéter festivo. No hizo ningún sonido, solo se quedó ahí sentado, con las lágrimas cayendo. Y al verlo finalmente romperse así, al ver esa vulnerabilidad que ya casi nunca mostraba, no me sentí mal, ni un poco. Sentí un golpe frío, agudo de, no sé, por fin, victoria, reivindicación, como si una presa dentro de mí se rompiera. Por fin, pensé, las palabras gritaban en mi cabeza. ¿Lo entiende? Ve lo que pasa cuando desaparece de nuestras vidas. Ve a quién acude ella. Y entonces, alimentada por meses, tal vez años, de resentimiento hirviente y mi propia justificación retorcida, las palabras simplemente salieron. Ni siquiera lo pensé. Solo salieron, suaves pero muy claras, cortando el silencio atónito. Bueno, dije, mirándolo directo a los ojos, encontrando esos ojos llenos de lágrimas. Al menos alguien le muestra cariño. El aire simplemente se quedó inmóvil, pesado, irrespirable. Su cabeza se alzó de golpe, las lágrimas aún cayendo, y la mirada en su rostro, destrozada, totalmente destrozada. Pero debajo del dolor, había algo más también, algo nuevo, una expresión de terrible, definitiva comprensión, como si algo acabara de encajar en su lugar para él, algo horrible. No dijo nada, no se defendió, no discutió, solo me miró por un segundo, la devastación recorriendo sus rasgos. Luego, lentamente, deliberadamente, se levantó y salió de la habitación, no cerró la puerta de golpe, solo se fue. Sentí un pequeño destello frío de algo muy dentro, tal vez un shock, una vocecita susurrando, demasiado lejos, pero desapareció al instante, enterrada bajo una nueva oleada de enojo, de una firme justificación. Se lo merecía, me dije con fuerza, con la mandíbula apretada. Él causó esto. Él la alejó. El resto de la Navidad, horrible, totalmente, miserablemente horrible. Solo un silencio espeso, sofocante. Sam se fue rápido después de eso, luciendo incómodo. Riley, por suerte, estaba demasiado absorta en su nueva casa de muñecas para notar la bomba nuclear que acababa de estallar. Víctor eventualmente bajó de nuevo, pero realmente no estaba ahí. Fue educado, vacío, como un robot siguiendo los pasos navideños. Ayudó a recoger el papel de regalo, comió un poco del brunch que había preparado, pero sus ojos estaban vacíos. Se mudó al cuarto de invitados esa noche, ni siquiera lo habló, no preguntó. Solo escuché los sonidos más tarde, cajones abriéndose y cerrándose suavemente en el pasillo, el clic de la puerta del cuarto de invitados cerrándose, así, nada más. Y mi mente iba a 1000 por hora, trabajando tiempo extra, levantando murallas, justificando todo. Es su culpa que ella se sienta más cercana a su verdadero papá. Él es quien se desconectó. Él creó toda esta situación con su distancia. Yo solo dije la verdad. La verdad duele, ¿no? ¿No es eso lo que dicen? Él necesitaba escucharlo. Pasaron semanas. Nada mejoró. Enero fue un borrón de silencio frío. El silencio solo se hizo más denso, más pesado, como un muro permanente de hielo entre nosotros y la casa. Apenas hablábamos salvo por cosas de Riley. Logística simple. ¿Quién hacía la entrega en la escuela? ¿Qué faltaba del súper? Extraños educados compartiendo una hipoteca. Finalmente, tal vez a principios de febrero, intentó hablar. Me encontró en la cocina una noche después de que Riley se durmiera. Muy callado. Sin enojo, lo cual fue casi más inquietante que si hubiera gritado. Solo ese tono plano, agotado. Dijo que no podía vivir más así. Que el silencio, la tensión era insoportable. Mencionó lo de ir a terapia. Otra vez. O tal vez, dijo, su voz apenas un susurro. Tal vez era hora de pensar en separarnos. Dijo que sabía que no había sido el mejor esposo últimamente. Que no había estado presente mucho emocionalmente. Asumía eso. Pero lo que dije en la mañana de Navidad, la forma en que lo dije, simplemente no podía superarlo. Dijo que sentía como si hubiera esperado a su momento más bajo y simplemente le hubiera dado una patada. Y ahí fue cuando me sentí mal. Escuchar la palabra separarnos en voz alta. No porque de repente me diera cuenta de que estaba equivocada. Porque no lo estaba. Él no le muestra suficiente cariño a Riley. No comparado con Sam. Eso es solo un hecho.
Él sí se desconectó. Pero me sentí mal por el resultado. La consecuencia potencial. Odiaba la tensión. El constante caminar sobre cáscaras de huevo. Odiaba que durmiera al final del pasillo en esa cama dura de repuesto. Odiaba la idea de separarnos. Los abogados. Dividir los bienes. Decírselo a nuestras familias. Todo el desorden y drama de eso. Odiaba la idea de ser una mamá soltera. Realmente soltera esta vez. Me quejé con mi hermana después por teléfono. Obviamente lo exageré un poco. Enfatizando lo retraído que había estado Víctor. Lo sola que me sentía. Ok. Tal vez el momento no fue perfecto. Concedí. Cuidadosamente lo expresé. Tal vez la mañana de Navidad no fue el mejor momento. Pero él necesitaba un golpe de realidad. Estaba completamente en la luna. ¿Y ahora él actúa como si yo fuera la mala? ¿Como si yo hubiera destruido todo? Simplemente no se siente justo. Dije una sola cosa verdadera, una sola vez, después de meses de negligencia y ahora toda mi vida podría desmoronarse. ¿Cómo es eso justo? Él es quien se fue emocionalmente primero. Él es quien creó el vacío que hizo que Riley buscara a otro lado por un papá. Es totalmente su culpa que estemos en este lío. Tiene que ser. No mía.